Pues bienvenidos a todos. Vamos a continuar nuestro estudio. Bueno, para los que nos están escuchando desde de otras partes del país o del mundo, que no son miembros de la parroquia aquí en Guadalajara, estamos continuando un estudio que empezamos hace tiempo. Estamos viendo el Antiguo Testamento y la semana pasada, terminamos nuestra consideración del libro de Génesis. Entonces, tenemos en el canal de YouTube el video de esa última clase y también creo que hay otra lista de reproducción de las clases anteriores en que estudiamos Génesis. Por ejemplo, hubo pues una buena cantidad de clases simplemente considerando la creación y el pecado original. Entonces, yo les recomiendo mucho que escuchen eso si no participaron antes, porque pues los primeros 3 capítulos de Génesis forman como el resumen de toda la Biblia realmente. Okay, vamos a empezar ahora con una oración. Okay. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y al principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección a progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, bueno, gracias otra vez por estar participando. Y como dije, si tienen una pregunta, tengo abierto aquí el chat, que entonces pueden escribir una pregunta. Creo que va a ser la manera más organizada para atender las preguntas. Les informo también que si no están enterados, que tenemos otro contenido. Por ejemplo, esta semana, el miércoles, vamos a tener a las 6 de la tarde una clase de catecismo básico y el viernes al mediodía una sesión de preguntas y respuestas para pues, atender todas sus dudas sobre la fe católica. Entonces, ojalá que puedan participar con nosotros. Okay, estamos empezando ahora el libro de Éxodo. Acabamos de terminar el libro de Génesis y vamos al segundo libro de Moisés. Okay. Los modernistas quieren pues poner en duda de que Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, pero tenemos una larga tradición de que él es el autor, o por lo menos de que él, sus discípulos o su escuela de pensamiento es el autor. Hay algunos puntos, por ejemplo, cuando cuenta la muerte de Moisés, que parece que hubiera sido un poco difícil que él lo escribiera. Pero
de todos modos, viene de él directamente o de sus escribas o de sus discípulos. Esa es la tradición. ¿Okay? Entonces, el libro de Éxodo, pues, trata principalmente de la salida de el pueblo de Dios, o los israelitas, de su esclavitud. Okay, entonces, para repasar lo que vimos la última vez, rápidamente, que José fue vendido a esclavitud por sus hermanos y Dios intervino en la historia, mostrándonos lo increíble que es la providencia de Dios, de que usa una situación tan horrible para lograr cosas tan importantes y tan maravillosas, porque José logró ser gobernador de la tierra y fue el instrumento de salvar a su familia y muchos más, ¿no? Entonces, si se acuerdan de que vinieron sus hermanos, los probó José y luego trajo toda su familia para vivir en Egipto, pero con abundancia, con las mejores tierras. Y cuando murió Jacob o Israel, recibió el funeral de un rey, y cuando murió José, dijo que insistió en una promesa, ¿okay? de que todos, de que sus descendientes iban a llevar sus huesos de Egipto y regresarlos a su tierra, ¿no? A Palestina o Canaán. Okay? Entonces, Éxodo viene de una palabra hebrea, okay? Pero, bueno, perdón, el título originalmente, obviamente, es en hebreo, pero la palabra Éxodo viene de palabras en griego, okay? Por la traducción del Septuaginta, entonces significa fuera de, okay? Y camino. Entonces, significa la salida, la partida, que refiriéndose a la acción central del libro, que la salida de Israel de Egipto. ¿Okay? Pero el nombre en hebreo es otra cosa, ¿okay? Shemot, ¿okay? Y por cómo empieza el libro, con otra vez una lista de familia. ¿Okay? Entonces, vimos eso muchas veces en Génesis, ¿okay? Que son partes de la Biblia que solemos brincar cuando estamos leyendo y vemos una larga lista de tantas personas que solemos brincar, ¿no? Porque no es muy interesante, pero eso es un modo importante de transmitir información, ¿okay? Oops. Perdón. ¿Dónde fue mi... 30 mi presentación? Un segundo. ¿Dónde fue? Soy nuevo con eso. Ajá. Okay. Ok, ya están viendo mi pantalla. Okay. Entonces, Éxodo también empieza con eso, una lista de nombres. Y estos son los nombres, okay, introduciéndonos y centrándonos así en el hecho de que el libro comienza con los descendientes de los 12 hijos de Jacob. Okay. Esa conexión familiar es tan importante, ¿sí? De que
cuando Dios revela su identidad a Moisés, entre otras cosas, lo que va a decir es, soy el Dios de tus padres, y nombra los patriarcas. ¿Okay? Entonces, la conexión familiar, no podemos olvidar eso. ¿Okay? Entonces, hay, bueno, en breve, es el mismo autor, ¿okay? Y también tenemos la conexión con el mandamiento, el primer mandamiento que vemos en Génesis, ¿no? Sean fructíferos y multiplíquense. Y así empieza Éxodo, porque los descendientes de José se multiplicaron. De hecho, eso empezó a ser el problema, de que se multiplicaron tanto que Faraón empezó a tener miedo de lo que podía pasar. ¿Okay? Y también se basa en la promesa, las alianzas hechas a los patriarcas, ¿no? Podemos, si esto fuera un estudio muy académico de una universidad, podríamos analizar diferencias de estilo, pero realmente eso es mucho menos interesante. ¿Okay? Ok, entonces, ¿cómo dividimos el libro de Éxodo? Pues hay dos principales maneras de dividir. Okay. Entonces, podemos dividirlo por geografía. Okay. Entonces, los primeros 15 capítulos están en Egipto. Que luego su tiempo en el desierto, andando como vagos. Y luego llegan a Sinaí. Y luego van a andar de vagos otra vez. Okay? Pero vamos a llegar a eso. Pero también hay temas que recurren, ¿okay? Y podemos hacer una división así según los temas, ¿no? Primero es la liberación de Israel de esclavitud, que Éxodo tal vez es más conocido por eso. Luego la legislación en Sinaí, cuando Dios manda la ley, su ley, que es una bendición y es una maldición en cierto sentido, ¿no? De que necesitan la ley, antes no era necesario, porque vivían en más comunidad con Dios. En Edén, solamente hubo realmente un solo mandamiento. Pero sabemos cómo le sirvió eso, ¿ok? Entonces, hubo una multiplicación de leyes, para tratar de controlar la desobediencia del pueblo de Dios, ¿ok? Y luego tenemos el tema de el tabernáculo, tan importante, porque, bueno, tiene eso en común también con Génesis, que no debemos de leer Éxodo simplemente como una historia. No fue la intención, nunca fue la intención de escribir un libro de historia como conocemos en la escuela. Es un libro litúrgico. Ahora, es un poco diferente que Génesis porque cuenta la historia sagrada que nos explica por qué estamos haciendo lo que hacemos, o lo que hacían los judíos y también lo que hacemos nosotros. En cierto sentido, en la misa tenemos eso también. La primera parte de la misa es una instrucción que pone todo en contexto, que nos da las lecciones y explica el contexto de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, el tabernáculo es podemos decir, otra creación. Que recuerden que la creación en Génesis fue un punto de encuentro con Dios y su pueblo. Vivían juntos, paraíso. Y el hombre lo arruinó.
¿Okay? Entonces tenemos una renovación de la creación después del diluvio. ¿Okay? Después del diluvio hay una renovación de la creación. Y Dios hace todo nuevo. Pero el pecado sigue multiplicándose. ¿Okay? Entonces, la esclavitud en Egipto es consecuencia de todos los pecados de los israelitas, y etc. ¿Okay? Y otra vez vamos a ver, ¿okay?, en la construcción del tabernáculo, otra creación. Porque la creación existe ¿para qué? Para que el hombre encuentre a Dios, para que tenga comunidad con Dios. ¿Okay? Entonces, podemos señalar algunos otros temas. ¿Okay? Si queremos escoger una cita que nos da resumen, ¿okay?, aquí en Éxodo 4:23, Israel es mi hijo primogénito. ¿Okay? Y te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva. ¿Okay? Wow, en esa frase hay mucho. ¿Okay? Israel, recuerda, es el nombre de Jacob. ¿Okay? Y dice que él es mi primogénito. Pero no fue el primogénito, ni de su papá, ¿okay?, ni de todos los hombres. ¿Eh? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No de la primogenitura natural, sino de la primogenitura de los que invocan el nombre de Dios. ¿Eh? Entonces, ¿por qué está Israel en esa relación privilegiada con Dios? Le va a liberar, pero no para tener simplemente libertad política, ¿okay?, sino para que me sirva. ¿Okay? Entonces, quiero que, quiero que recuerden eso. ¿Okay? Para que, ¿dónde fue? Esta palabra, sirva, para que me sirva. Porque vamos a regresar a eso, ¿okay?, porque esa palabra tiene mucha importancia. Que luego vemos un movimiento de trabajo a alabanza, precisamente por esta palabra. ¿Okay? No sé por qué sí. Sirva, que es en hebreo la misma palabra que usamos para decir trabajo, trabajar, ¿okay?, y alabar. La palabra en hebreo es abad, ¿okay?, y trabajo, por el servicio de la creación, más bien, es igual que el alabar a Dios, es la misma palabra. ¿Okay? Entonces, en ese sentido también vemos un movimiento de labor a liturgia. ¿Okay? Porque es un reverso o una inversión de lo que pasó en Génesis. Porque en el principio en Génesis, Adán, ¿okay?, que servía la creación, que atendía a la creación, antes de que el trabajo fue un castigo, él estaba básicamente participando en una liturgia. Pero su pecado hizo que tuvo que trabajar con el sudor de su frente, ¿okay?, y con dolor. Y ahora Dios va a dar otra oportunidad de que van a mover de esclavitud, que es trabajo, a la liturgia. Entonces, hay una secuencia también de liberación, adopción y comunión que se realiza por el culto de Dios. Es otra historia
de creación, como he dicho, pero una creación ahora como pueblo de alabanza, pueblo de que honra a Dios. ¿Okay? Okay. Y así lo tenemos más en contexto. Okay. Éxodo 4. Y dirás a Faraón, así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho, deja ir a mi hijo para que me dé culto. Pero como tú no quieres dejarle partir, mira que yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. ¿Okay? Eso es lo que declara Moisés a Faraón. Aquí es una pequeña esquema que pueden ver, el resumen del libro. Pueden regresar a eso. Okay, y otra vez hablando de temas. Okay. El culmen de todo es comunión a través de culto manifestado en el tabernáculo. Okay. Ni la liberación ni la ley es el punto central. Okay. Esas cosas están a servicio de algo más, el culto divino. Okay. Hay una buena explicación de eso que en el libro del Papa Emérito Benedicto, okay, el espíritu de la liturgia. Y habla de la mala interpretación. Aquí tenemos una escena de la película famosa de los 10 mandamientos. Solo encontré el fragmento aquí en inglés, perdón. Pero si han visto la película, pues es muy famosa. Se la recomiendo. Okay. Es con Charlton Heston. Pero es de Hollywood, al final de cuentas, ¿no? Entonces, en esta película tenemos esa famosa frase. All that they own, mine. I do not know your God, nor will I let Israel go. Who are you to make their lives bitter in hard bondage? Men shall be ruled by law, not by the will of other men. Okay, entonces aquí vemos como la película cambia el asunto un poco, porque según lo que dice Moisés allí, okay, deja que vaya mi gente, porque el hombre no debe de ser gobernado por la voluntad del hombre, sino por leyes. Okay? So, hay un poco es algo problemático ahí, okay, porque el hombre se gobierna por la voluntad de Dios, muchas veces expresada a través de la voluntad inspirada, esperamos, de ciertos hombres, ¿no? Pero en contexto político moderno, así dice. ¿Okay? Entonces pueden ver la película luego. ¿Okay? Pero no fue para eso, porque así explica el Papa Emérito Benedicto, de que todo el propósito de la liberación de Israel fue para que pudieran rendir culto a Dios. Y como Dios quería, donde Dios quería, okay, en su manera, bajo sus condiciones. Y están como regateando un poco, o bueno, el faraón está intentando regatear, diciendo, bueno, pueden dar culto aquí. Y dice, no eres tú que decides, es Dios que decide cómo le vamos a honrar. ¿Okay? Y eso es una lección, pues, súper importante también para nuestros tiempos. ¿Okay? Y vemos también que al final del libro, okay, la construcción del tabernáculo, las descripciones de cómo construir el tabernáculo, que todo eso están envuelto
está envuelto en el relato de la adoración del becerro de oro que rompió el pacto. ¿Okay? Y hay un contraste entre culto bueno, verdadero, y culto falso. ¿Okay? Las prescripciones para el verdadero culto, los capítulos circundantes, además el relato sugiere que la liturgia expiatoria que tendrá lugar en el tabernáculo santuario es la venda que envuelve la herida del pecado del pueblo. Es decir, el pueblo, el remedio y el antídoto, al menos temporalmente, para la pecaminosidad del pueblo. ¿Okay? Una oposición pues muy actual, ¿okay? De que siempre hay un conflicto entre querer dar culto a Dios según nuestra voluntad. De hecho, realmente fue el conflicto de Eva, ¿okay? que fue la causa de su tentación. ¿Okay? Porque Dios le iba a enseñar cómo podía ser como Dios. Exactamente lo que la serpiente le prometió. No, si comes eso vas a ser como Dios. Que fue cierto, ¿no? Iba a poder ser como Dios. Pero la tentación era hacerlo en su manera, no en la manera de Dios. Y la manera de Dios siempre es más confusa, misteriosa, conflictiva, difícil, ¿no? ¿Por qué Dios nos trata así? ¿Eh? Porque quiere quitar todos los otros apegos de nuestros corazones, porque sabe cómo somos. ¿Eh? Entonces, aquí es un tema principal. ¿Okay? Bueno, voy a dar pausa aquí por un momento para ver si alguien tiene una pregunta de estas cosas preliminarias antes de empezar a ver el texto tal cual. ¿Alguna duda hasta aquí? Okay. Si pueden escribir en el chat. Sí está abierto, ¿verdad? Okay. Yo, padre. ¿Sí? ¿Por qué dice que la esclavitud del pueblo judío en Egipto es un castigo? Es un castigo por la multiplicación de los pecados, ¿okay? De que Dios y que tras el tiempo de que iban olvidando de Dios, ¿okay? Y a lo mejor podemos presumir, no está escrito, pero abandonando al culto del Dios verdadero, porque pues tuvieron que aprender en Sinaí cómo hacerlo. ¿Okay? Entonces, pues todo que Dios permite de sufrimiento es un castigo. ¿Okay? Porque el castigo es ¿para qué? Para que cambiemos. Y por eso permite el castigo. ¿Pero es porque ellos adoraron a los ídolos o no? Pues no sabemos, pero digo, porque no dice tal cual. Pero es razonable suponer de que sí habían mezclado o abandonado su religión, o por lo menos mezclado su religión con el culto de los egipcios. ¿Y por qué? Uno, porque Dios permitió la esclavitud. Vivían bien y cuando algo mal pasa, normalmente es porque se han alejado de Dios. Segundo, porque luego vamos a ver que Dios tiene que enseñarles acerca de quién es, cómo vivir en comunión con Él, ¿okay? Y que tan pronto que Moisés sube a Sinaí, están haciendo un becerro de oro. Es decir, que el paganismo estaba muy metido en el pueblo. Entonces, sí, suponemos de que estaban
mezclando por lo menos la religión pagana con su religión. Ok, alguien pregunta referente a lo que habíamos visto en las otras clases, ¿okay? Pero bueno, vale la pena comentarlo. ¿Okay? Como Eva sí sería como Dios por comer el árbol del conocimiento. ¿Okay? No, digo, de que había una oposición, ¿okay? De que Dios le había llamado a comunión con él, de compartir su vida, es decir, ser como Dios, siguiendo sus mandamientos. Pero fue una mentira lo que dijo la serpiente, porque dijo, van a ser como Dios si comen el fruto. No, eso no fue la manera. Entonces fue invertir o corrompir la promesa de Dios y convencerle que la podría lograr por otra manera. ¿Okay? Ok, siguiendo. Ok, Padre, ¿qué razón fue la que dio usted por lo que la manera de Dios es más difícil, misterioso? Es que siempre Dios nos encamina por caminos que, bueno, podemos decirlo sencillamente de que Dios reconoce que necesitamos la cruz, que aún en el Antiguo Testamento tenía que quitar los ídolos del corazón. Entonces, seguir a Dios es más, no es según la sabiduría o el entendimiento del hombre, sino es abandonarnos a Dios y pues purificar nuestras pasiones. ¿Okay? Por eso, por ejemplo, en el caso de José, ¿okay? La voluntad de Dios, ¿okay? Requería primero ser vendido a esclavitud, ¿okay? Y eso fue duro, pero fue el camino de Dios. Ok. Siguiendo, ¿okay? Los primeros capítulos, ¿okay? La infancia, ¿sí? Lo que decía usted ahorita del falso culto que estaba haciendo el pueblo de Israel en Egipto, y dice, ¿qué relación tiene con el culto actual, vaya, o con lo que estamos viviendo ahorita? Bueno, en cada tiempo, en toda la historia, ha habido una tentación de crear culto según nuestros gustos, o poner al hombre en el centro. ¿Okay? Eso fue, por ejemplo, muy evidente en la Revolución Francesa, cuando en la Catedral de Notre Dame erigieron una estatua a la Dama Sabiduría, ¿no? Una estatua desnuda de una mujer, ¿okay? En el lugar santo. ¿Okay? Entonces, eso es un extremo, ¿no? Pero en toda la historia hay una tentación de poner al hombre en el centro en vez de poner Dios en el centro. ¿Okay? Gracias. Ok, entonces, los primeros años de Moisés, ¿okay? Murió José y todos sus hermanos. Oh, perdón, esta ventanilla está fuera de su orden. ¿Okay? Okay, Sales, vamos a leer un extracto. Alguien está teniendo problemas técnicos. Tienes que prender tu micrófono. Okay. Entonces, aquí del libro de Éxodo. Se alzó en Egipto un nuevo rey que nada sabía de José, ¿okay? Y que dijo a su pueblo, mirad, los israelitas son un pueblo más numeroso numeroso y fuerte que nosotros, tomemos precauciones contra él para
que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se una también él a nosotros, nuestros enemigos, para luchar contra nosotros y salir del país. Les impusieron pues capataces para aplastarlos bajo el peso de duros trabajos, y así edificaron para Faraón las ciudades de depósito que los egipcios llevaron a temer a los israelitas. Los depósitos Pitom y Ramsés. Pero cuanto más les oprimían, tanto más crecían, se multiplicaban, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas y redujeron a cruel servidumbre a los israelitas. Les amargaron la vida con rudos trabajos de arcilla y ladrillos, con toda suerte de labores del campo y toda clase de servidumbre que les imponían por crueldad. El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Puá, diciéndoles: cuando asistáis a las hebreas, observad bien las dos piedras. Si es niño, hacedle morir; si es niña, dejadle con vida. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Llamó el rey de Egipto a las parteras y ¿por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: es que las hebreas no son como las egipcias, son más robustas. Y antes que llegue la partera, ya han dado a luz. Dios favoreció las parteras, el pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso. Por haber temido las parteras a Dios, les concedió numerosa prole. Okay. Perdón, tengo que ver cómo. Entonces Faraón dio a todo su pueblo esta orden: todo niño que nazca lo echaréis al río, pero las niñas las dejaréis con vida. Okay. Y eso fue el caso de Moisés. Okay. Entonces, Moisés, nació, pero siendo niño, tuvieron que meterle en el río. Otra vez, el tema de Abad, Israel servirá a Faraón o alabar, servir a Dios. La palabra es igual en hebreo. Y nace Moisés, concibió la mujer y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo ya por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba. Bajó la hija de Faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río, divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada suya para que la cogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba, se compadeció de él y exclamó: es uno de los niños hebreos. Entonces dijo la hermana a la hija de Faraón: ¿quieres que yo vaya y le llame una nodriza de entre las hebreas para que te críe este niño? Vete, le contestó la hija de Faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño.
Y la hija de Faraón le dijo, toma este niño y créemelo que yo te pagaré. Tomó la mujer al niño, lo crió, el niño creció y ella lo llevó entonces a la hija de Faraón, que lo tuvo por hijo, y le llamó Moisés diciendo, de las aguas lo he sacado. Ok. Entonces, pobre mujer, okay, que tiene que entregar su niño en esta manera. Okay. ¿Y por qué hace eso? Pues para que puede cumplir o decir luego que cumplió con la orden de Faraón, pero con la esperanza de que alguien lo iba a encontrar. Porque para los egipcios el río Nilo era sagrado. Entonces tenían una tradición, ¿no? de que pues el dios Ipa del río a veces manda dones, ¿okay? O hasta personas que son como regalos de Dios, ¿okay? Se llama Api, ¿okay? El dios del río Nilo, ¿okay? Entonces, y así fue. Y vemos también, fíjense, en la similitud con José, de que algo mal le iba a pasar, ¿okay? Que fue la orden de pues echar los niños en el río. Pero no solamente fue rescatado, pero llegó a la realeza, que fue la hija del faraón. Y también se reunió con su familia, igual como José, de que José luego se reunió con su familia, y ahora por coincidencia, ¿okay? O providencia, la hija de Faraón, la princesa, llama a su misma madre para que le dé pecho. ¿Okay? Impresionante. ¿Okay? El nombre de Moisés, Moshe en hebreo, que parece ser paralelo a otros nombres egipcios famosos, como los de los faraones, Moshe, Tutmoshe y Ramsés, son como derivados de lo mismo. ¿Okay? Y se explica por referencia a la expresión sacar, ¿okay? Del río, ¿okay? Masha, ¿okay? Hay una relación ahí. ¿Okay? Pero entonces es este Moisés que va a ser el escogido de Dios, ¿okay? En toda la historia del mundo. Difícilmente encontramos una persona más conocida, más famosa que Moisés. ¿Okay? Habla los judíos de la ley de Moisés. ¿Okay? Los cristianos, musulmanes, judíos, todos honramos a Moisés, ¿okay? Que tuvo un papel enorme, ¿no? Pero, ¿de qué tipo de persona era? Porque sabemos que va a pasar, ¿okay? Que luego, creciendo en el palacio, va a ver a sus compatriotas maltratando a un judío, y tomando compasión del judío, mata al egipcio. Pero lo hace muy mal, porque dice que escondió su cuerpo en la arena, que no es muy escondido. ¿Okay? Y luego, y es una explosión de ira desproporcionada. ¿Okay? Y luego dice que Moisés es muy mal para hablar, que es cobarde porque huye, que es tímido. Entonces Dios, viendo todas las personas que puede escoger para liberar a su gente, escoge un asesino tartamudo, ¿okay? Un vigilante fugitivo. ¿Okay? Exactamente la persona más apta, ¿no? Para salvar a su gente. Pero, pues así es Dios, ¿no? Que sus caminos no son
a nuestros caminos. Ok. Ok, aquí es el relato de eso. Que en aquellos días, cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos y comprobó sus penosos trabajos. Vio también como un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos, miró a uno y a otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Salió al día siguiente y vio a los hebreos que reñían, y dijo al culpable, ¿por qué pegas a tu compañero? Y él respondió, ¿quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Moisés, lleno de temor, se dijo, la cosa ciertamente se sabe. Supo Faraón lo sucedido y buscaba a Moisés para matarle. Pero él huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir de Madián y se sentó junto a un pozo. Qué interesante frase aquí. Junto a un pozo. Ahora, alguien que estuvo en mi clase de Génesis, que me puede decir por qué Moisés pone esa frase de sentarse a un pozo. ¿Qué significa un pozo? ¿Qué pasa en un pozo? Tal vez tenía sed, buscaba qué tomar, pero un pozo es simbólico. ¿Alguien quiere adivinar? Ok, muy bien. Bueno, es donde iban para buscar sus parejas, ciertamente. Fue como el antro de la antigüedad. ¿Okay? Las mejores mujeres iban a los pozos. ¿Okay? Entonces, se sentó junto a un pozo significa que pronto va a encontrar su esposa. Y así fue. Okay, la hija de un pastor de ovejas. Okay? Entonces vemos cómo son las altibajas de la vida de Moisés, ¿no? Que fue puesto para morir, okay? Luego es rescatado por la princesa, okay? Y ahora regresa a ser como una persona muy humilde, okay? Y exiliado del palacio. Bueno. Ok, pero dice que Dios se acordó de Moisés. Okay? Que está allí andando en el desierto, que ahora acostumbrándose a vivir en pobreza, pastoreando ovejas, ¿okay? Pero dice, Dios acordó de Moisés. ¿Okay? Tenemos que pensar, ¿qué significa eso? ¿A poco que Dios olvidó de Moisés? Como ya no estaba en el palacio, dijo, ay, ¿dónde fue? Lo perdí. Como cuando dice en Génesis que después del pecado, que Dios llamó a Adán, ¿no? ¿Dónde estás? Que como a poco Dios no sabía dónde estuvo. No. Pero es una frase que vemos con frecuencia, ¿no? Dios acordó de Noé, ¿okay? Se acordó de la alianza con Abraham, ¿okay? Dios no olvida, nunca, es imposible, ¿okay? De hecho, la palabra hebrea, sacar, refiere a tomar una acción en consideración de algo. ¿Okay? Y más precisamente en este contexto significa tomar una acción de renovación de la alianza. Es como vemos una frase similar en el Nuevo Testamento. San Pablo nos dice, okay, asimismo también la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, ¿cuántas veces la beberéis? Hacedlo en recuerdo mío.
recuerdo. Entonces, los protestantes que muchas veces alegan conocer la Biblia mucho, pero no con mucha profundidad, tristemente, porque les pasan esas cosas, ¿no? Y ellos quieren decir, por ejemplo, que la última cena es algo que hacemos nada más en una conmemoración como en el sentido muy moderna, ¿no? De recordar, ¿no? Vamos a sacar las fotos de los abuelos y recordar cómo son, etc. No, es tomar una acción de renovar la relación. Y así hablaba Jesús, que cuando dio el mandamiento de hacer eso en mi recuerdo. ¿Okay? Entonces, acordó de Moisés, ¿okay? Y llegamos al caso de la zarza ardiente. ¿Okay? La vida de Moisés va a cambiar dramáticamente. ¿Okay? Ahora, preguntas hasta aquí. ¿Okay? ¿Seguimos? Ok, bien. Una idea. Ok. Bueno, ok. Otra vez, una película siempre tiene que interpretar. Vamos a platicar más acerca del nombre que revela, o los nombres que revela Dios de sí mismo, sus nombres. Okay? Así decía, soy lo que es, más o menos. Pero vamos a ver, es un poco diferente. ¿Okay? Pero aquí, bueno, pueden leer el relato de Moisés y su encuentro con la zarza ardiente, ¿okay? Y Dios le llama, ¿okay? Una zarza ardiendo que no es consumida, eso es significante, vamos a ver eso, ¿okay? ¿Okay? Y responde, como vamos a ver, de muchos otros profetas, ¿okay? Heme aquí, heme aquí, como responden muchos profetas, ¿no? Aquí estoy, ¿okay? Y dice, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Recordamos eso en la liturgia de Viernes Santo, que los ministros que quitan sus zapatos, que en la presencia de la cruz, recordando la muerte de Jesús, es tierra santa. Alguien pregunta, entonces el sentido de acordarse de alguien es algo bueno en la Biblia. Sí, es de tomar la decisión de renovar la alianza. Okay. Y aquí dice, ¿a quién primero se identifica por yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tus antepasados? Okay. Entonces, recordando la alianza, en el video de mi presentación o del video de la caricatura. Pregunta Brandon de qué versión de la Biblia. Esta traducción que tengo aquí en la pantalla, sí, esa es la versión de Jerusalén, ¿okay? Que uso porque es disponible en una aplicación que tengo que es así se llama eSword, y puedes escoger diferentes traducciones en diferentes idiomas, pero la mejor traducción que tiene en español es de Jerusalén. Okay. En
Ok. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Recuerden eso, porque Moisés va a ser uno de los únicos que sí ve a Dios, no de frente, sino de espalda. ¿Okay? Pero qué instinto, ¿no? Y bueno, para aplicarlos a nuestros tiempos, cuando hasta estamos hablando de autoservicio de comunión, ¿okay? De tratar a Dios como si fuera cualquier cosa, ¿no? Y Moisés, cuando está en la presencia de Dios, tiene que quitar sus sandalias, tiene que cubrir su rostro, temía. ¿Y nosotros? ¿Okay? Dijo Yahvé, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto. ¿Okay? Escuchado su clamor. ¿Okay? Bajaron para librarle de la mano de los egipcios y llevarles a una tierra de leche y miel, ¿okay? Así, ¿okay? ¿Okay? A mí, ¿okay? Vas a ir a sacar a los israelitas de Egipto, ¿okay? Y Moisés dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Okay? Porque dicen que Moisés, que no podía hablar bien, etc. Y interesante aquí la respuesta de Dios. ¿Okay? No le aplaudió, ¿okay? No le decía cosas bonitas para que se sintiera con mucho autoestima. Dijo, yo estaré contigo. Entonces, no importa quién eres, tú no importas nada. Yo pudiera haber escogido cualquier otro. Lo importante es que yo estoy aquí, contigo. ¿Okay? Y esta será para ti la señal. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. El culto de Dios es la prueba. ¿Okay? Y aquí sabemos que donde está Hebrón, ¿okay? Horeb, la montaña de Dios, ¿okay? Es otro nombre para Sinaí. ¿Okay? Entonces está muy lejos de Egipto ahora, donde anda. ¿Okay? Y Dios le está apareciendo en el mismo lugar donde le va a dar los mandamientos. ¿Okay? Pero que la señal es el culto. Recuerden, el culto es tan importante. Otra vez porque equivocan los protestantes, porque no dan mucha importancia del culto. Cuando toda la historia de salvación se trata de culto. ¿Okay? Entonces, Moisés pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Okay? Porque van a preguntar, ¿quién te manda? Yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado. Que obviamente Dios no sabe manejar muy bien la gramática. ¿Okay? Porque no se habla así. Yo soy el que soy. No. Yo soy, me ha enviado. Eso no se habla así, ni yo. ¿Okay? Pero hay algo importante filosófico que está pasando aquí. ¿Okay? Siguió Dios diciendo a Moisés que así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, otra vez mencionando todo eso. ¿Okay? Por él seré invocado de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos, ¿okay? Y los va a llevar, ¿okay? Otra vez de lugar de mana, de leche y miel. ¿Okay? Ellos escucharán tu voz. ¿Okay? Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permite pues que vayamos camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios. ¿Por qué tienen que salir? Para ofrecer sacrificios. ¿Okay? Y dice que va a mandar prodigios, señales, plagas. ¿Okay? Los que dicen que Dios no castiga, ¿okay?
Okay. Dios sí, aquí castiga con 10 plagas que vamos a considerar en detalle. Ok. Ahora, okay, eso es una teofanía, una extraordinaria apariencia o visión de Dios, lleno de significado. Okay. La siguiente vez vamos a profundizar lo que significa que la revelación de su nombre, ¿okay? Muy importante, muy profundo, ¿okay? Pero creo que voy a dejar un tiempo ahora para preguntas ahora y en una semana, el próximo lunes a la misma hora, vamos a continuar con la narración de Éxodo. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, yo, padre, ¿Sí? ¿qué es lo que les dijo Dios de cómo se debe de practicar el culto? Porque yo no leí nada de que viniera eso. Sí, todavía no hemos llegado a eso. ¿Okay? Entonces, eso se va a revelar en Sinaí. De hecho, la ley de Sinaí, sabemos de 10 mandamientos, ¿verdad? De que y uno se trata, bueno, el primero se trata de no tener otros dioses, ¿no? Y el tercero de santificar el sábado, ¿okay? Pero en la segunda vuelta o subida a Sinaí, Moisés, además de los 10 mandamientos, va a recibir muchos más mandamientos, que son las instrucciones para el tabernáculo y las instrucciones de cómo dar culto. Entonces, una parte de Éxodo y los otros libros de Moisés, que son instrucciones mayormente de cómo dar culto a Dios, con graves consecuencias por los que desobedecen. ¿Okay? Porque, bueno, hay una rebelión, por ejemplo, ¿okay? Y hay varios, de hecho. Y los hijos de Aarón ofrecen incienso incorrecto a Dios y Dios los mata. ¿Okay? Entonces, no es de poca importancia. ¿Otra duda? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene pregunta? ¿Cuántas religiones tiene como base los mandamientos de Moisés? Bueno, los judíos, los cristianos, los musulmanes, todos reconocen a Moisés y todas las religiones derivadas de ellos, ¿no? Protestantismo y otras sectas que han salido de ellos, ¿no? Y dicen que hasta los 10 mandamientos son la base para la ley civil del mundo occidental. Entonces es muy común. ¿Alguna otra duda? ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Ok, entonces también tomen en cuenta que nuestro Señor se identifica como otro Moisés. Así se va a revelar. Porque Él también es liberador de su pueblo. Y vamos a ver luego muchas similitudes. También Moisés es el profeta, ¿okay? Que habla de otro profeta, ¿okay? Una profecía de Cristo.
y es legislador. Entonces, cuando Jesús se sentó sobre una montaña, ¿okay? y dio el sermón del monte, las bienaventuranzas, fue una clara referencia a Moisés, ¿no? Dando la ley desde la montaña. Yo una pregunta, padre. Ajá. ¿Por qué tenían que ofrecer sacrificios y decían que era como agradable a Dios? Ajá. De animales, pues. Sí, ok. Entonces, el sacrificio de animales es desde la creación casi. Okay. Entonces, Caín y Abel ofrecen sacrificios. Okay. Y Caín mató a Abel porque el sacrificio de Abel agradó a Dios porque ofreció de su ganado. Okay. Y ellos entendían su rol como sacerdotes que debían haber aprendido desde su padre, Adán. Entonces suponemos de que cuando Adán reconoció su pecado y su castigo por su pecado, empezó a ofrecer sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque en la sangre es la vida, ¿okay? Y el animal representa, en cierto sentido, lo que nosotros merecemos. Lo que matar el animal es, por un lado, es ofrecer algo de mucho valor para nosotros y más aún para un pueblo agrario que ofrecer sus animales en sacrificio y en ciertos sacrificios quemarlos todo y no comerlos. Pero también como tienen vida y reconocemos que por nuestros pecados merecemos la muerte. Entonces los animales toman el lugar, pero es nada más simbolismo, ¿okay? Porque Dios mismo lo dice, de que la sangre de becerros, etcétera, no me agrada. Lo que quiero es un corazón contrito. Entonces, tienes que ofrecer el sacrificio con la correcta disposición. Debe de reflejar lo que tú llevas adentro. Un corazón contrito, arrepentido, mortificado, etc. ¿Okay? Y el sacrificio de animales se propagó por todo el mundo. Casi todas las culturas lo hacen. ¿Okay? Porque a lo mejor viene de Dios, ¿okay? Como manera de mostrar nuestro arrepentimiento, adoración, de pedir favores y agradecerle. Padre, no me quedó muy claro por qué tenían que salir fuera de Egipto a hacer el sacrificio. Porque Egipto es una tierra pagana. Entonces, en Egipto tienen demasiados dioses falsos, ¿no? Y hasta creían que sus animales eran sagrados. Entonces, fue lugar profano. Entonces, tuvieron que salir de la esclavitud. Es como cuando bautizamos un niño, que estamos fuera del templo para empezar porque está bajo la esclavitud de Satanás. Necesitamos ir a un lugar consagrado para ofrecer sacrificios, entrando, ¿no? Entonces, Dios consagró Sinaí con su presencia, como vimos, cuando apareció a Moisés, y entonces es allí donde quiere que ofrezcamos sacrificios. Además, es porque Dios lo dice. Una lección muy importante. ¿Quiénes somos nosotros para decir que, pues no importa? Si Dios dispone cierta manera, cierto lugar de alabarlo, pues no tiene derecho de decírnoslo. Entonces ese es el sentido de las iglesias también, o sea, se aparta de todo lo profano y es un lugar especial. Sí, y es el sentido de santidad. ¿Okay? Santidad significa algo aparte, ¿okay? Y consagrado es algo dedicado a Dios. Es porque Dios dice, quita tus sandalias, ¿no? Es como, eso no es, caminabas
afuera en la tierra en esas sandalias, ¿no? Aquí es sagrado, tienes que tratar el lugar diferente. Gracias. Pregunta aquí, ¿cuál sería la diferencia entre asumir las consecuencias de nuestras conductas y el castigo de Dios? Es igual, no creo que haya diferencia, porque Dios permite el mal solo para lograr un bien mayor, ¿ok? Entonces, Dios casi siempre obra a través de causas secundarias. Casi nunca interviene en el mundo directo, sin que haga uso de cosas secundarias, ¿no? Entonces, sí, nuestras acciones tienen consecuencias y Dios puso eso en la naturaleza como castigo, ¿ok? Eso vemos en los castigos de Génesis, ¿no? De apartarnos con la unión con Dios, entra desorden en el mundo y nosotros de nuestra parte tenemos que aceptar esas consecuencias, ¿no? Someternos al castigo de Dios con arrepentimiento, digo, y eso es como logramos o aprovechamos la misericordia de Dios. ¿Algo más? Ok, muy bien. Pues gracias por su presencia. También si luego les ocurren preguntas, pues anótenlas y cuando empezamos el próximo lunes podemos empezar con dudas que tal vez tienen de esta clase antes de seguir con la próxima. Ok. Les doy una bendición virtual. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amén. Gracias, Gracias. Padre. Gracias. Adiós. Gracias, Padre. Bendiciones. Gracias, Dios lo bendiga.